Juan Luis Arzuaga es catedrático de paleontología y autor de numerosos artículos científicos y libros de divulgación. Es uno de los directores del yacimiento de Atapuerca. Las pruebas, evidencias más antiguas de agresión, incluso de muerte, hoy por hoy está en Atapuerca, casi para variar, ¿no? Donde hay un yacimiento riquísimo que se está empezando a excavar ahora y que proporcionará muchísimo material en los próximos decenios, ¿no? Y que se llama la Grandolina. En ese yacimiento hemos encontrado fósiles humanos que tienen 900.000 años de ese orden, es decir, casi 1.000.000 de años, que corresponden a por lo menos 10 personas diferentes, 10 individuos o 10 homínidos, si se quiere decir así por su antigüedad, distintos de los dos sexos, de diferentes edades, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, jóvenes, y que esos restos humanos, que son muy abundantes, se encuentran mezclados con restos de animales, de las presas más habituales, de los herbívoros, estamos hablando de ciervos, de potros, en fin, aparentemente han sido procesados igual, y los restos humanos, los huesos, están fracturados, es decir, han sido explotados hasta la médula, hasta el tuétano, y presentan marcas de corte que indican que esos cadáveres fueron primero desmembrados y decapitados, posteriormente descarnados, y finalmente los huesos fueron fracturados para extraer el tuétano, es decir, consumidos por unos humanos hace 900.000 años. Entonces, es un comportamiento de antropofagia, es un comportamiento caníbal, y no hay ninguna razón para pensar que sea un canibalismo de tipo ritual, ¿no? Todo indica que es un canibalismo, nosotros decimos un poco sarcásticamente gastronómico, es decir, por alimenticio, por las calorías, y sería, por lo tanto, se interpreta como un caso de agresión y muerte entre grupos, de violencia intergrupal, seguramente, y es el caso más antiguo conocido, por lo tanto, de agresión entre humanos o entre homínidos. La sospecha de que el canibalismo hubiera sido el pecado original, utilizando la metáfora bíblica, entonces tendría cierto fundamento. El canibalismo es un comportamiento muy especial, muy interesante en sí mismo, porque especies cercanas a la nuestra, como por ejemplo los chimpancés, como por caso, que son muy agresivos, y en los que se conocen casos de agresión dentro del grupo, pero también agresión entre grupos, con el resultado de muerte, incluso de exterminio de grupos enteros por parte de grupos rivales y vecinos, ¿no? Entonces se han podido cometer esas agresiones y se produce la muerte de los individuos agredidos, pero no se ha visto nunca que sean consumidos por sus agresores, por sus matadores. Simplemente reciben golpes y mueren y ya está, y son abandonados. Los cadáveres no son consumidos. En nuestra especie, en cambio, el canibalismo, la antropofagia, que está documentado históricamente, suele ser de tipo ritual. Así que es un caso único y por lo tanto un poco desconcertante para el investigador, para buscar una interpretación, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es agresión y muerte y consumo, que no se da en otras especies, que pueden matar a sus congéneres en determinadas circunstancias, pero que luego por lo general no los comen. Y en la misma Atapuerca tenemos un yacimiento misterioso. Yo me atrevería a decir que es ahora mismo el mayor misterio de la arqueología, vamos a decirlo así, que es un yacimiento que tiene 500.000 de años, en el que hemos encontrado los esqueletos completos
que estamos excavando, los esqueletos enteros, estos sin marcas de carnicería, sin fracturas, es decir, que no han sido modificados, no han sido alterados, de una treintena de individuos que han sido acumulados en ese lugar, que es una sima, un lugar muy misterioso, en el interior de una cueva, de la Cueva Mayor, como se conoce, y no sabemos por qué. Creemos estar seguros de que esa acumulación la hicieron otros humanos y que fue un comportamiento colectivo, es decir, llevado a cabo un grupo, y que fue un comportamiento de carácter no utilitario, no práctico, sino un comportamiento de esos que significan algo, que se hacen en relación con creencias, o actitudes, o pensamientos, o ideas, o mitos, o lo que sea. Y por lo tanto nosotros lo interpretamos como un comportamiento simbólico. Creemos que esa acumulación de la sima de los huesos es el santuario más antiguo conocido en la humanidad. ¿El canibalismo gastronómico es falta de proteínas animales o es falta de conciencia sobre la distinción entre el hombre y el animal? Claro, pero es que traspasar esa barrera, la barrera de la especie, es precisamente lo que no se encuentra en ninguna otra especie. Sería un acto simbólico en sí mismo. El ver a los semejantes como comida, eso contradice la biología, porque los carnívoros, los depredadores, por ejemplo, ven como presas a individuos de otras especies. No cazan de forma sistemática. Se puede dar un caso de agresión, de violencia, de muerte, etcétera, hasta de consumo parcial. Pero lo que tenemos aquí es un consumo sistemático de individuos de la misma especie. Y eso, claro, no lo podemos asegurar, pero eso es excepcional, para empezar, en el panorama de la biología. No sé, los chimpancés, no se les ocurre, entre comillas, que sus programaciones genéticas hacen imposible que se dediquen a la caza sistemática de otros chimpancés, ¿no? Lo que tenemos aquí es un consumo sistemático y repetido de individuos de su propia especie. Y eso en sí mismo es un poco la negación de la biología. Es uno de esos comportamientos que la gente llama inhumanos, como muchas de las pautas de la violencia que padecemos, ¿no? Que la gente suele referirse a ellas, incluso los escritores y los pensadores, los políticos, a veces las califican de inhumanas. Es un comportamiento inhumano. Y al contrario, el problema es que son muy humanas, que son específicamente humanas, que son exclusivamente humanas, que solamente los humanos hacemos esas cosas, ¿no? Esta es la peor lección que podemos recibir. Quizá no seamos los hijos predilectos del cielo, sino unos pequeños y salvajes demonios egoístas.